Un billete de primera clase a precio completo significa que consigues tu asiento, ¿verdad? No, si eres una chica negra de 16 años. Observa cómo las hermanas gemelas Amara y Ayana se instalan en sus lujosas cápsulas en un vuelo internacional insignia, solo para ser atacadas por un pasajero adinerado y un asistente de vuelo hostil que se niegan a creer que pertenecen allí. El argumento explota. Se llama a seguridad y una de las adolescentes es arrastrada físicamente desde su asiento frente a una cabina de espectadores silenciosos. Pero el silencio se rompe cuando entra un hombre. Un hombre que nadie esperaba. El hombre que es dueño de la aerolínea. El zumbido melódico bajo de los motores del Boeing 777. Nine era una canción de cuna familiar para las gemelas de 16 años Amara y Ayana Sterling. Para ellos, el ambiente exclusivo y silencioso de la cabina del primer pasajero de un Sandere era menos una novedad y más un segundo hogar. La posición de su padre les proporcionaba una vida de lujo informal que habían aprendido a vivir con una gracia tranquila y modesta. Hoy no fue diferente. Volaban del aeropuerto JFK de Nueva York al aeropuerto de Londres Heathrow, un viaje de rutina para visitar a sus abuelos durante el verano. Ayana, siempre la más pragmática de las dos, ya había guardado su equipaje de mano Raaba en el compartimento superior y estaba organizando meticulosamente sus elementos esenciales de viaje en la espaciosa cápsula. Una almohada de seda, sus auriculares antirruido y una copia muy usada del Priorato del Naranjo. Sus movimientos eran precisos, eficientes, un marcado contraste con los de su hermana. Amara, la soñadora, todavía estaba cautivada por la vista desde la ventana. La pista era un ballet de personal de tierra y vehículos de servicio, una ciudad en miniatura llena de vida y propósito bajo la luz que se desvanecía por la tarde. Su cuaderno de dibujo estaba abierto sobre su regazo, con un lápiz de carbón bailando sobre la página mientras capturaba la belleza angular de la aleta contra el cielo morado y naranja amoratado. Sus asientos 1A y 2A eran los mejores del avión, suites privadas con puertas que se cerraban deslizándose, transformando el espacio en un santuario personal. Los asientos estaban tapizados en suave cuero de color crema y el aire estaba perfumado con una sutil fragancia personalizada de té blanco e higos. Las gemelas, vestidas con ropa de viaje cómoda pero elegante, y con chándales de cachemir gris jaspeado a juego, parecían perfectamente cómodas, con sus idénticos e intrincados peinados trenzados cayendo en cascada sobre sus hombros. Habían embarcado temprano, como era su costumbre, para instalarse antes de la afluencia principal. Intercambiaron algunas palabras con la azafata principal, una mujer pulida de unos 40 años llamada Cassandra, quien los saludó con una sonrisa practicada, aunque algo distante. «Bienvenidas a bordo, damas. ¿Les ofrezco una bebida antes de la salida? ¿Quizás un poco de champán? Solo jugo de naranja para mí, por favor». Ayana dijo sin levantar la vista de su libro. «Y un agua con gas y limón para mí», añadió Amara, con la mirada todavía fija en la ventana. Las bebidas llegaron puntualmente en vasos de cristal grueso. El ritmo tranquilo de su ritual previo al vuelo les resultaba relajante y familiar. Otros pasajeros de primera clase comenzaron a llegar poco a poco. Un discreto grupo de ejecutivos de negocios con elegantes trajes y parejas adineradas con ropa informal discretamente cara. Cada nueva llegada era un suave susurro de ropa, un clic apagado del cierre de un maletín, un murmullo cortés a la tripulación. La delicada pieza fue destrozada por una mujer que subió a bordo con el impacto sonoro de una banda de música. Tenía alrededor de 50 años y lucía joyas de oro que tintineaban a cada paso. Su rostro, una máscara de maquillaje aplicado por expertos, quedó sumido en un estado permanente de insatisfacción. Apretaba un llamativo bolso con un logo maniático y observaba la cabaña como si fuera una propiedad ligeramente decepcionante que estaba considerando comprar. Su mirada pasó por encima de Amara y Ayana, luego volvió a mirar atrás, con un destello de incredulidad en sus fríos ojos azules. Con un imperioso movimiento de la mano, hizo señas a Cassandra para que se detuviera. «Disculpe», dijo ella, con una voz nasal y aguda.
Creo que hubo un error. Hizo un gesto vago hacia los gemelos con un dedo perfectamente cuidado. Tenía la impresión de que esta era la cabina de primera clase. La sonrisa profesional de Cassandra se tensó. Tiene usted razón, señora. Esto es de primera clase. Entonces, ¿qué están haciendo aquí? La mujer insistió, sin molestarse en bajar la voz. Algunos pasajeros que estaban cerca miraron hacia allí. Su curiosidad se despertó. Amara y Ayanna intercambiaron una mirada rápida y cansada. Era una mirada que habían perfeccionado a lo largo de años de encuentros similares. Una comunicación silenciosa que transmitía una mezcla de fastidio, resignación y fortaleza compartida. Ayanna colocó cuidadosamente su marcador en su novela y la cerró, prestándole a la mujer toda su atención. Estamos aquí sentados porque tenemos entradas, afirmó Ayanna con calma, con voz tranquila y clara. Para los asientos 1A y 2A, dijo la mujer que se presentó como la señora Davenport, y soltó una breve risa incrédula. Eso es imposible. Estos son los asientos de primera clase. Mi marido y yo siempre reservamos estos asientos. Debe haber algún tipo de confusión. Quizás estés en el vuelo equivocado. O tal vez leíste mal tus tarjetas de embarque. La economía está en retaguardia. Amara, cuya paciencia siempre fue menor que la de sus hermanas, sintió un calor familiar subir a su pecho. No hay ningún error, dijo, con un tono más agudo que el de Ayanna. Sabemos exactamente dónde estamos. Cassandra, la azafata, intervino en un intento de calmar los ánimos, aunque su lealtad estaba sutilmente clara. Señora, déjeme ver su tarjeta de embarque y puedo indicarle su asiento asignado. Y señoras, dijo, volviéndose hacia las gemelas, quizás podría verificar también sus tarjetas de embarque, solo para aclarar cualquier confusión. La solicitud estaba revestida de una melosa capa de profesionalismo, pero la implicación era dura e insultante. La idea de que los dos adolescentes negros fueran la fuente de la confusión, no la mujer ruidosa y presuntuosa, fue profundamente ofensiva. Ayanna, siempre diplomática, sacó sus tarjetas de embarque del bolsillo lateral de su asiento. Aquí tienes, dijo, entregándoselos a Cassandra. Cassandra los miró y levantó las cejas casi imperceptiblemente mientras confirmaba los nombres y los números de los asientos. Sí, todo parece estar en orden aquí. Sterling, asientos 1A y 2A. Se volvió hacia la señora Davenport. Sus boletos son válidos, señora. Su asiento 3B está justo al otro lado del pasillo. La señora Davenport se quedó atónita. ¿3B? Eso es inaceptable. Soy socia Platinum Medallón. Llevo 20 años volando con esta aerolínea. No me sentaré al otro lado del pasillo mientras los niños ocupan los mejores asientos. Claramente hay un error del sistema. Entrecerró los ojos, fijos en los gemelos. O algo más. Las palabras no pronunciadas flotaron en el aire, densas y sofocantes. Algo más. La insinuación de que no pudieron haber adquirido estos boletos legítimamente. Amara se inclinó hacia adelante, en voz baja y firme. No nos movemos. Estamos en nuestros asientos asignados. La señora Davenport se burló, dirigiendo toda su atención a Cassandra, como si ya no valiera la pena dirigirse directamente a los gemelos. Esto es ridículo. Exijo que lo arregle. Muévanlos. No es posible que hayan pagado la tarifa completa por estas suites. Probablemente tengan algún tipo de pase de empleado mejorado o un boleto con descuento. Los pasajeros con tarifa completa tienen prioridad. Esa es la regla. Fue una suposición descarada y desagradable, y fue la gota que colmó el vaso. La crueldad casual, el prejuicio arraigado en todo aquello, hizo que algo se quebrara dentro de Amara. La fachada de calma que mantenía para un viaje tranquilo se desmoronó. Cassandra, la azafata principal, se encontraba ahora en una posición incómoda. Por un lado, tenía dos pasajeros con boletos válidos de primera clase. Por el otro,
Tenía un pasajero ruidoso, beligerante y claramente de alto estatus que estaba armando un escándalo. Su entrenamiento le dictaba que debía calmar la situación. Pero sus instintos, moldeados por años de complacer los caprichos de los ricos y poderosos, le dijeron que se encargara de la situación. Y a sus ojos, la situación era la señora Davenport. Les dirigió a las gemelas una mirada que pretendía ser apaciguadora, pero que dio la impresión de ser condescendiente. Señoras, entiendo que están en sus asientos asignados, pero tenemos una pasajera muy angustiada. Para asegurar una salida puntual y para la comodidad de todos en la cabina, ¿podrían considerar cambiarse a los asientos 4A y 4B? Siguen siendo encantadores asientos de ventana. La calma de Ayanna finalmente se quebró. ¿Quieren que cambiemos de los asientos que pagamos porque esta mujer está angustiada?, preguntó, con la voz cargada de incredulidad. No está angustiada. Tiene prejuicios y no nos vamos a cambiar. No tengo prejuicios. La señora Davenport gritó, alzando la voz. Simplemente soy una clienta leal que entiende cómo funcionan las cosas. Hay un orden jerárquico en esta aerolínea, y yo estoy en la cima. Ustedes no. Así de simple. La discusión estaba atrayendo más atención ahora. Un hombre con traje de negocios en 2D bajó su periódico, con el ceño fruncido por la preocupación. Una pareja más joven al otro lado del pasillo intercambió una mirada inquieta. La cabina, una vez el oasis de tranquilidad, ahora estaba cargado de una tensión tóxica. La sonrisa de Cassandra se desvaneció, reemplazada por una máscara severa e impaciente. Señora, no estoy preguntando. Estoy insistiendo. Tenemos un problema. Si no está dispuesta a cooperar, tendré que involucrar a la gente de la puerta. Necesitamos resolver esto para poder cerrar la puerta de la cabina. Estaba hablando con Ayanna, pero su amenaza estaba claramente dirigida a ambas hermanas. Amara, que había estado hirviendo de rabia silenciosa, finalmente habló. Está insistiendo, repitió con una voz peligrosamente baja. Está insistiendo en que cedamos nuestros asientos porque esta mujer está haciendo un berrinche. ¿Te estás oyendo? Mi esposo es un abogado importantísimo, añadió la señora Davenport, como si fuera su mejor carta. Conoce a gente de los más altos mandos de esta empresa. Este pequeño incidente no pasará desapercibido, te lo aseguro. Esto pareció reforzar la determinación de Cassandra. Ella vio un camino claro de menor resistencia, y este implicaba aplastar a las dos adolescentes que, según sus cálculos, no tenían ningún poder. Eso es todo, dijo ella con voz nítida y definitiva. Estás siendo disruptivo y poco cooperativo. Representas una amenaza para la seguridad y el orden de este vuelo. La acusación era tan absurda que casi daba risa. Ayanna y Amara, que habían estado leyendo y dibujando, ahora eran una amenaza. Esto es una locura, susurró Ayanna, sacudiendo la cabeza. No hemos hecho nada. Usted ha rechazado una instrucción directa de un miembro de la tripulación de vuelo, dijo Cassandra, con su voz resonando con autoridad ensayada. Ella sacó su dispositivo de comunicación de su cinturón. Agente de puerta, les habla la azafata jefa Cassandra. Tengo un problema en la cabina de primera clase. 2 pasajeros de 1A y 2A se niegan a moverse de sus asientos con doble reserva y están causando problemas. Necesito que seguridad suba a bordo y los retire. Una exclamación colectiva recorrió a los pocos pasajeros que ahora miraban fijamente. «¿Doble reserva?», gritó Amara. «Acabas de mirar nuestras tarjetas de embarque. Sabes que es mentira». Pero Cassandra la ignoró, concentrada por completo en la inminente llegada de la autoridad. La señora Davenport, mientras tanto, parecía satisfecha. Se alisó la blusa de seda y dio un sorbo triunfal al champán que otra azafata le había dejado discretamente junto al codo. Había ganado. Unos minutos después, 2 corpulentos agentes de seguridad del aeropuerto aparecieron en la puerta de la cabina. Su presencia cambió inmediatamente la atmósfera de tensa a intimidante. Eran hombres grandes,
con uniformes austeros y oficiales, rostros impasibles. «Cassandra», preguntó uno de ellos. Su voz era un murmullo bajo. «Sí, aquí mismo», dijo, señalando. «Estos dos necesitan ser denunciados. Se niegan a seguir instrucciones». Los oficiales se acercaron a las cápsulas de las hermanas. El hombre en dos de que había estado observando se puso de pie. «Disculpen», dijo a los oficiales. «Creo que ha habido un malentendido. Estas chicas no han hecho nada malo. Esta otra pasajera», señaló con la cabeza a la señora Davenport, «las ha estado acosando desde que subió a bordo». Cassandra le lanzó una mirada venenosa. «Señor, por favor, vuelva a su asiento. Es un asunto de seguridad». El hombre dudó, luego volvió a sentarse a regañadientes, silenciado por su autoridad. Lo había intentado, pero no estaba dispuesto a arriesgarse a que lo sacaran del vuelo. El primer oficial se inclinó, su rostro cerca del de Ayanna. «Señora, necesitamos que usted y su hermana recojan sus pertenencias y vengan con nosotros». Ayanna se mantuvo firme. «No vamos a ninguna parte. Tenemos boletos. Somos pasajeros confirmados en estos asientos. Busquen el manifiesto». El oficial suspiró, con un sonido de cansancio practicado. «No consultamos los manifiestos, señora. Seguimos las instrucciones de la tripulación de vuelo. Puede irse caminando o la escoltamos. Es su decisión». Lágrimas de frustración y furia asomaron a los ojos de Amara. Esto no podía estar pasando. Era una pesadilla. Lo habían hecho todo bien. Habían seguido las reglas. Y, sin embargo, aquí estaban, siendo tratados como criminales. Miró a su hermana, cuyo rostro era una máscara de determinación desafiante. No iban a ceder. «No nos iremos caminando», dijo Amara con voz temblorosa pero firme. «De acuerdo», dijo el oficial con voz plana. Metió la mano en la cápsula, su mano grande y firme se cerró alrededor del brazo de Amara. «Vámonos». El pánico se apoderó de ella. Pánico físico real. Retrocedió, pero su agarre era férreo. «Quítame las manos de encima», gritó con la voz quebrada. El segundo oficial se movió para bloquear a Ayanna, que se había puesto de pie para intervenir. La cabina estaba en un silencio sepulcral. El único sonido eran las protestas ahogadas de Amara y el tirón de la tela. El oficial comenzó a tirar, arrastrando físicamente a la joven de 16 años de su lujoso asiento de primera. Su cuaderno de dibujo y lápices cayeron al suelo. El dibujo a medio terminar del alerón fue pisoteado por una pesada bota negra. La señora Davenport observaba con una leve sonrisa de satisfacción. Cassandra permanecía junto a la cocina, con los brazos cruzados, con una expresión de sombría justificación. Nadie más dijo una palabra. Los demás pasajeros simplemente observaban con una mezcla de sorpresa, lástima y una especie de alivio culpable por no estarle sucediendo. Mientras arrastraban a Amara, que se tambaleaba hacia el pasillo, una figura apareció en la puerta de la pasarela, recortada contra las brillantes luces de la terminal. Era un hombre negro alto, impecablemente vestido, de unos 50 años. Se detuvo un momento, con sus ojos agudos e inteligentes abarcando toda la desagradable escena de una sola mirada. Los oficiales de seguridad, la mirada triunfante de la señora Davenport, el rostro pétreo de su azafata principal y el rostro aterrorizado, surcado de lágrimas, de su hija, Amara, al ser arrancada de su asiento. Dio un paso lento y deliberado hacia la cabina, y el mundo se inclinó sobre su eje. El hombre que subió al avión era Robert Sterling. Para el mundo. Era el revolucionario director ejecutivo de Ascendair, el hombre que había transformado una aerolínea tradicional en la más rentable y prestigiosa del mundo. Era conocido por su aguda perspicacia comercial, su enfoque innovador en la experiencia del cliente y su notoria discreción pública. Prefería dejar que la excelencia de su aerolínea hablara por sí sola. Para Amara y Ayanna, él era simplemente un padre.
Estaba terminando una llamada en la sala privada cuando recibió un mensaje de texto frenético de Ayanna. Intentan expulsarnos del vuelo. Seguridad está aquí. A Robert se le heló la sangre. Terminó la llamada abruptamente y atravesó la terminal, con su larga puerta de embarque devorando el suelo pulido. Evitóla el agente de puerta, mostrando sus credenciales ejecutivas, una sencilla y elegante tarjeta negra que le permitía acceder a cualquier parte de cualquier aeropuerto del mundo donde operaba su aerolínea. Se sentó en el escritorio, mostrando sus credenciales ejecutivas, una sencilla y elegante tarjeta negra que le permitía pasar. De pie en el umbral de la cabina de primera clase, la escena que lo recibió fue mucho peor de lo que podría haber imaginado. No era solo una disputa, era una agresión física contra su hija. Su rostro, normalmente tranquilo y sereno, se convirtió en una máscara indescifrable, pero una energía peligrosa emanaba de él. Era la quietud de un depredador, el silencio enroscado antes de un ataque. Sus ojos, oscuros y penetrantes, no se perdían nada. Vio la mano del oficial de seguridad agarrando el brazo de su hija. Vio al otro oficial bloqueando el paso a su otra hija. Vio la sonrisa satisfecha y victoriosa en el rostro de la señora Davenport, y vio a Cassandra, su azafata principal, de pie junto a la cocina, supervisando todo el asunto con un aire de profesional indiferencia. «Alto», dijo Robert. Su voz no fue fuerte, pero rompió el tenso silencio de la cabina con la autoridad de un trueno. Era una voz acostumbrada a ser obedecida sin cuestionamientos. Una voz que llevaba el peso de una empresa multimillonaria en cada sílaba. El oficial de seguridad, sobresaltado, detuvo su maltrato a Amara. Levantó la vista, frunciendo el ceño con fastidio por la interrupción. «Señor, esta es una zona restringida. Voy a tener que pedirle que regrese a la pasarela». Robert Sterling lo ignoró. Dio otro paso deliberado hacia la cabina, su mirada fija en Cassandra. Sus ojos se abrieron ligeramente, un destello de reconocimiento, pero también de confusión. Vio a un hombre poderoso y bien vestido, pero no pudo ubicarlo de inmediato. Un pasajero VIP que embarcó tarde. Quizás. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó Robert, su voz aún engañosamente tranquila, pero impregnada de una furia gélida que le puso los pelos de punta a Cassandra. «Señor», comenzó ella, volviendo a su tono profesional. «Tenemos un problema de seguridad. Estos pasajeros estaban causando un alboroto y se negaron a seguir las instrucciones de la tripulación. Están siendo desembarcados». Señaló a las gemelas como si fueran equipaje rebelde. «Estaban causando un alboroto», repitió Robert, mirando de Cassandra a Amara, quien sollozaba en silencio, con una profunda marca carmesí formándose en su brazo donde el oficial la había agarrado. Miró a Ayanna, de pie protectoramente cerca de su hermana. Su joven rostro era una mezcla de desafío y miedo. «Mis hijas». La palabra flotaba en el aire. «Eléctrico. Mis hijas». La fachada profesional de Cassandra comenzó a desmoronarse. Un nudo de miedo se le apretó en el estómago. Miró fijamente el rostro del hombre. Realmente lo miró esta vez, no como una interrupción, sino como una figura de autoridad. La mandíbula cincelada, los ojos intensos e inteligentes. Le resultaban familiares. Los había visto en boletines corporativos, en la carta de bienvenida de la revista a bordo. Su mente corría frenéticamente tratando de atar cabos. La señora Davenport, sin embargo, no estaba tan perspicaz. Envalentonada por lo que percibió como el respaldo de la tripulación en seguridad, decidió intervenir en la conversación. «¿Y tú quién eres?», preguntó con vehemencia. «Su padre». «Bueno, deberías haberles enseñado modales a tus hijos». Se negaron a moverse de asientos en los que no tenían derecho a estar. «Soy miembro medallón platino y señora», dijo Robert, girando lentamente la cabeza para mirarla. Toda la fuerza de su mirada glacial cayó sobre ella, y por primera vez, la señora Davenport sintió una auténtica punzada de miedo.
Su diatriba se apagó en su garganta. Les sugiero que dejen de hablar de inmediato. Luego volvió a centrar su atención en los agentes de seguridad. Suelten a mi hija, ordenó. El agente que sujetaba a Amara dudó. Miró a Robert y a Cassandra, buscando consejo. Ella fue quien nos llamó, murmuró, con un dejo de incertidumbre en la voz. Sé quién la llamó, dijo Robert. Y tendrán una conversación muy larga y detallada con su supervisor y el mío sobre sus protocolos de respuesta. Pero ahora mismo, quita las manos de mi hija. Su tono era indiscutible. El oficial, percibiendo un cambio radical en la dinámica de poder, soltó de inmediato el brazo de Amara como si estuviera al rojo vivo. Amara se tambaleó hacia adelante, y Ayanna corrió a su lado, rodeándola con un brazo protector sobre sus hombros temblorosos. Las piezas encajaban para Cassandra con una claridad aterradora y repugnante. El apellido en la tarjeta de embarque, Sterling. La confianza relajada, la autoridad en su voz, la forma en que el aire mismo parecía doblegarse a su voluntad. Oh, Dios, no. Fue el otro auxiliar de vuelo, un hombre más joven llamado Mark, que había estado acechando silenciosamente la cocina, quien lo reconoció primero. Su rostro palideció y parecía haber visto un fantasma. Dio un paso adelante, con las manos ligeramente temblorosas. Señor Sterling, tartamudeó. Señor. El nombre cayó en la cabina como una bomba. Sterling. Los oficiales de seguridad se congelaron, sus rostros palidecieron. El hombre de negocios en 2D, que había intentado intervenir antes, se incorporó de golpe, con los ojos abiertos de par en par al comprender. La señora Davenport se quedó boquiabierta, sus labios cuidadosamente pintados formando una perfecta y silenciosa O de horror. Y Cassandra. Cassandra parecía como si el suelo se hubiera abierto bajo sus pies para revelar un pozo de fuego. La sangre desapareció de su rostro, dejándola con una tez cadavérica y cerosa. Miró fijamente al hombre al que acababa de acusar de ser el padre de una pasajera problemática, el hombre cuyas hijas acababa de ordenar que fueran retiradas físicamente del vuelo. Robert Sterling, el fundador y director ejecutivo de Ascendair, su jefe supremo. Asintió lenta y casi imperceptiblemente al joven azafato, Mark. Entonces sus ojos, ardiendo con un fuego frío y justo, volvieron a posarse en Cassandra. No alzó la voz. No tenía que hacerlo. La furia silenciosa en su mirada era más aterradora que cualquier grito. Cassandra, dijo, con una voz suave y aguda como un fragmento de hielo. Cuéntame todo lo que pasó aquí. Empieza desde el principio y no me mientas. El silencio en la cabina de primera clase era absoluto. Era una manta pesada y sofocante, interrumpida solo por los sollozos silenciosos y entrecortados de Amara. Robert Sterling se alzaba como una estatua tallada en granito, toda su presencia un vórtice de rabia controlada. La atención de todos estaba fija en él, esperando el veredicto que inevitablemente emitiría. La mente de Cassandra era un torbellino de pánico. Su carrera, 23 años de servicio dedicado, de sonreír en medio de la turbulencia y calmar a los pasajeros que llegaban tarde, pasaba ante sus ojos. Había cometido un catastrófico error de cálculo que puso fin a su carrera. Se había aliado con el abusador. Había fallado la prueba más fundamental de su trabajo, tratar a todos los pasajeros con dignidad y respeto. Y se lo había hecho a las hijas del único hombre que tenía todo su futuro en sus manos. Abrió la boca, pero no emitió ningún sonido. Parecía un pez jadeando. Su comportamiento profesional, cuidadosamente construido, había sido despojado, dejando atrás una cruda, miedo manifiesto. Estoy esperando, dijo Robert, con una voz peligrosamente suave. Fue Ayanna quien rompió el silencio. Había guiado a su temblorosa hermana de regreso a su asiento y ahora estaba de pie, su pequeño cuerpo irradiando un coraje que avergonzaba a todos los demás adultos en la cabina. Ella miró directamente a su padre, sus ojos claros y firmes a pesar de la situación. Ella va a mentir, papá,
dijo Ayanna con voz resonante de convicción. Ella ya lo hizo. Ella les dijo a los oficiales de seguridad que nuestros asientos estaban doblemente reservados. La mirada de Robert volvió a centrarse en Cassandra. ¿Es eso cierto? ¿Le mintió al personal de seguridad? Cassandra tragó saliva con dificultad y sintió un chasquido en la garganta. Señor Sterling. Fue una situación muy confusa. El otro pasajero insistió mucho. No te pedí excusas, la interrumpió Robert, su voz como una piedra astillada. Te hice una pregunta directa. ¿Proporcionó usted a sabiendas información falsa a los oficiales? Ella no podía mirarlo a los ojos. Su mirada se posó en la lujosa alfombra tejida a medida. Sí, susurró ella, y la confesión fue apenas audible. Un músculo de la mandíbula de Robert se tensó. ¿Y por qué hiciste eso? Yo estaba intentando calmar los ánimos. ¿Desescalar? La voz de Robert se elevó levemente, con un matiz de incredulidad en su tono. Usted calmó la situación al ponerse del lado de un pasajero beligerante que estaba acosando a mis hijas por su raza. Usted redujo la tensión al intentar intimidar a dos chicas de 16 años para que cedieran los asientos que les correspondían. Y cuando demostraron más integridad de la que tienes en todo tu cuerpo, bajaste la tensión llamando a seguridad y haciendo que uno de ellos fuera agredido físicamente. ¿Es esa tu comprensión de la palabra, Cassandra? Cada palabra era un golpe de martillo que desmantelaba su patética defensa. Ella se estremeció y sus hombros se desplomaron en señal de derrota. Robert entonces dirigió su atención a los dos oficiales de seguridad que prácticamente estaban tratando de fundirse con el mamparo. Sus nombres ahora. El primer oficial, el que había agarrado a Amara, tartamudeó. Miller, señor. Y él es el oficial Smith. Oficial Miller. Oficial Smith, dijo Robert, con un tono engañosamente conversacional. Al llegar, ¿intentó evaluar la situación por su cuenta? ¿Solicitó ver el manifiesto de vuelo? ¿Entrevistó a algún otro pasajero o simplemente se fiaría de la palabra de un auxiliar de vuelo y recurriría a la fuerza física contra un menor? La cara de Miller estaba cubierta de sudor. Señor, nuestro protocolo es apoyar a la tripulación de vuelo. Ellos están al mando de la aeronave. Su protocolo es garantizar la seguridad, lo corrigió Robert con severidad. Y lo que hiciste aquí fue una grave extralimitación de tu autoridad y un incumplimiento de tu deber de cuidado. Convirtiste una disputa de servicio al cliente en una confrontación física. Pusiste tus manos sobre mi hija. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras calara. Se puede esperar que una revisión formal de este incidente comience incluso antes de que este avión se aleje de la puerta. Estás despedido. Bájese de mi avión. Los dos oficiales, con aspecto totalmente derrotado, se dieron la vuelta y se apresuraron a bajar por el puente de embarque sin decir otra palabra. Ahora solo quedaba un objetivo. Los ojos de Robert, fríos e implacables, se posaron en la señora Davenport. Ella se había encogido hacia atrás en su asiento. Su rostro era un desastre pálido y lleno de manchas. La presunción había desaparecido y fue reemplazada por un horror creciente y repugnante. Ella ya no era un miembro con medallón de platino que hacía alarde de su poder. Ella era solo una mujer que se había peleado con la familia equivocada. Señora Davenport, dijo Robert, caminando lentamente por el pasillo hasta que quedó justo encima de ella. Dices que eres miembro Platinum en medallón. Llevas 20 años volando con nosotros. Ella asintió en silencio, incapaz de hablar. En Ascendir nos enorgullecemos de nuestra lealtad. Recompensamos a nuestros viajeros más frecuentes porque valoramos su preferencia, continuó con un ronroneo bajo y amenazante. Pero tenemos una política de tolerancia cero ante el racismo y el acoso. Lo que hiciste hoy, las viles suposiciones llenas de prejuicios que hiciste, la escena que causaste, la angustia que les causaste a mis hijos, es absolutamente imperdonable. Se inclinó más cerca y su voz se redujo a un susurro que de alguna manera era más aterrador que un grito. Su estatus de medallón platino queda revocado permanentemente.
Quedará en nuestra lista de exclusión aérea con efecto inmediato. Si vuelve a intentar reservar un vuelo con nosotros o con alguna de nuestras aerolíneas asociadas, se le denegará. Reúna sus pertenencias y presente su queja ahora, y le sugiero que lo haga en silencio. Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de la señora Davenport, dejando rastros limpios en su costosa base de maquillaje. Por favor, gimió. Fue un malentendido. No quise decir que lo dijeras en serio, dijo Robert, con una voz desprovista de compasión. Viste a dos jóvenes negras en primera clase y decidiste que no pertenecían. Consideraste su presencia como un insulto a tu propio estatus. No te malinterpretaron. Se le entendió perfectamente. Hizo un gesto a Mark, el auxiliar de vuelo más joven, quien había permanecido en silencio pero atento todo el tiempo. Mark, por favor, acompaña a la señora Davenport fuera del vuelo, y consiga el nombre del agente de la puerta que aprobó la llamada de seguridad. Quiero hablar con ellos también. Sí, señor, dijo Mark, con la voz llena de una mezcla de miedo y respeto. Se acercó al asiento de la señora Davenport. Señora, completamente destrozada, la señora Davenport buscó a tientas su bolso y su equipaje de mano. No miró a nadie mientras la sacaban, humillada, de la cabina. El tintineo de sus joyas de oro ahora sonaba como un brebaje fúnebre. La cabina volvió a estar en silencio, pero era un silencio diferente. Era el silencio de una tormenta que había pasado, dejando atrás un paisaje que había cambiado irrevocablemente. Robert finalmente permitió que su rígida compostura se suavizara. Se giró hacia sus hijas, y el aterrador director ejecutivo desapareció, reemplazado al instante por un padre preocupado. Se arrodilló en el pasillo entre sus asientos, sus ojos llenos de un profundo dolor por lo que acababan de soportar. Amara, cariño, ¿estás bien?, preguntó con la voz cargada de emoción. La tomó suavemente del brazo, examinando las ronchas rojas que le había dejado el agarre del oficial. Ayana, ¿estás herida? Amara finalmente la soltó, desplomándose en los brazos de su padre, con el cuerpo temblando por la reacción. Tenía tanto miedo. Papi, lloró en su hombro. Lo sé, cariño. Lo sé, murmuró, abrazándola fuerte. Lo siento mucho. Siento mucho que esto haya pasado. Esto nunca debería haber pasado. Miró a Ayana por encima del hombro de Amara, sus ojos transmitían una promesa. Me aseguraré de que nada como esto vuelva a ocurrir. Las consecuencias del incidente en el vuelo 101 no fueron un asunto interno silencioso. Robert Sterling era un hombre que creía que la luz del sol era el mejor desinfectante. El cáncer del prejuicio que se había revelado en su avión insignia necesitaba ser extirpado no con un bisturí en la oscuridad, sino con un láser bajo la luz directa del público. Escrutinio. El karma, en este caso, sería rápido, público y absoluto. Antes incluso de que se cerraran las puertas del avión para la salida, la cadena de acontecimientos ya estaba en marcha. Robert permaneció arrodillado junto a sus hijas unos instantes, consolándolas con un murmullo suave y tranquilizador. Una vez que los sollozos de Amara se calmaron, se puso de pie, con la imagen de director ejecutivo volviéndose a cubrir como una capa. Su primera llamada fue al jefe de operaciones aeroportuarias de toda la terminal JFK. Su voz era serena, pero sus palabras, precisas como una cirugía, transmitían una amenaza inequívoca. Describió las acciones de los agentes Miller y Smith no como un error, sino como una catastrófica falta de juicio y un claro caso de agresión. Exigió su suspensión inmediata a la espera de una investigación completa, una copia de todas las grabaciones de seguridad y una reunión personal con el director de su empresa de seguridad en 24 horas. No hubo discusión. El ejecutivo al otro lado de la línea, reconociendo la posibilidad de una demanda que destruyera la marca y una pesadilla de relaciones públicas, accedió a todo. Al instante. Su segundo objetivo era la agente de la puerta. Mark, el auxiliar de vuelo junior, había regresado con un nombre: Sara.
Robert la encontró aún en el podio, pálida y nerviosa. No levantó la voz. Simplemente le pidió que le contara su proceso de toma de decisiones. Cassandra llamó. Sara tartamudeó, haciendo sonar las manos. Ella es la líder. Dijo que tenía pasajeros indisciplinados que se negaban a moverse. Pidió seguridad. ¿Y usted lo autorizó?, preguntó Robert sin pedir detalles, sin cuestionar por qué 2 pasajeros con asientos confirmados en clase Premier estaban siendo etiquetados como indisciplinados. ¿Miraste la información de los pasajeros, Sara? ¿Viste sus edades? ¿Creías que era un procedimiento estándar llamar a seguridad armada para proteger a 2 chicas adolescentes? Confié en el juicio del asistente principal, susurró. Tu trabajo no es solo confiar. Es para pensar, dijo Robert con voz fría. Fuiste la última línea de defensa contra esto. Tenías el poder de hacer una pregunta, de hacer una pausa, de buscar una aclaración. Tú elegiste no hacerlo. Elegiste el camino de menor resistencia, y ese camino llevó a que mi hijo fuera agredido. Empaca tus artículos personales de la oficina. Recursos Humanos se pondrá en contacto con usted mañana con respecto a su indemnización. Los ojos de Sara se llenaron de lágrimas, pero sabía que era mejor no protestar. Ella había sido un engranaje de una máquina que había producido un resultado horrible, y el dueño de la máquina la estaba responsabilizando. El ajuste de cuentas final y más directo estaba reservado para Cassandra. Robert la hizo esperar en la cocina mientras se aseguraba de que sus hijas estuvieran cómodas y que los demás pasajeros, que ahora observaban con asombro y estupefacción, fueran atendidos por Mark y los demás miembros de la tripulación. Ordenó que se incorporara a bordo para el vuelo a Londres un nuevo auxiliar de vuelo principal, un veterano de confianza al que conocía personalmente. Cuando finalmente se volvió hacia Cassandra, la cabaña estaba casi lista para la partida. La condujo a la pequeña área de la cocina, creando un espacio de privacidad. 23 años, Cassandra, empezó en voz baja. Has estado con esta aerolínea desde antes de que la comprara. Has ganado premios. Usted capacita a nuestros nuevos empleados. He leído su expediente. Es ejemplar. Un pequeño y desesperado destello de esperanza se encendió en sus ojos. Señor Sterling, nunca he tenido ninguna queja. Ni uno. Lo que pasó hoy fue una aberración. Cometí un terrible error de juicio. No fue un error de juicio, la corrigió Robert con voz firme. Fue un error de carácter, un error en tu comprensión fundamental de lo que representa esta aerolínea. Tenías que elegir entre defender a 2 adolescentes tranquilos o apaciguar a un fanático ruidoso y lleno de prejuicios. Y elegiste al intolerante. No viste a 2 de nuestros pasajeros. Viste a 2 chicas negras que, en cierto modo, sentiste que no pertenecían a tu cabina, al igual que la señora Davenport. Eso no es cierto, insistió, aunque su protesta fue débil, poco convincente incluso para ella misma. ¿Verdad?, la desafió Robert. Si hubieran sido 2 adolescentes blancos, hijos de un actor famoso o un político, ¿habrías cedido tan rápido a las exigencias de la señora Davenport? ¿Le habrías mentido a seguridad? ¿O habrías defendido el derecho de tu pasajera a estar allí? Tú y yo sabemos la respuesta. Dejó que el silencio se alargara, obligándola a afrontar la cruda realidad de su propio prejuicio. Eres una carga, Cassandra, declaró con franqueza. La cultura de esta aerolínea es mi máxima responsabilidad, y has demostrado ser un veneno dentro de ella. Su empleo en Ascendair queda terminado con efecto inmediato. Le acompañarán desde el aeropuerto. Te enviaré tu último cheque por correo. La contundencia de sus palabras fue brutal. No hubo apelación, ni junta de revisión. Se acabó. La esperanza en los ojos de Cassandra murió, reemplazada por un vacío profundo. La carrera a la que había dedicado su vida se había ido, evaporada en una sola tarde terrible. En cuanto a la señora Davenport, su karma apenas comenzaba. Robert hizo una llamada más, esta vez a su jefe de relaciones públicas.
La autorizó a emitir un comunicado cuidadosamente redactado. No mencionaba a los gemelos Sterling, pero detallaba un incidente en el que un valioso pasajero de alto estatus fue expulsado permanentemente de la aerolínea por acoso racial a otros pasajeros, incluyendo menores. La historia, aunque vaga, fue recogida por blogueros de aviación y luego por los principales medios de comunicación. Internet, con su insaciable apetito por historias de Kerens con derecho a todo que recibían su merecido, hizo el resto. En cuestión de días, otros pasajeros del vuelo, incluido el empresario de 2D, corroboraron los detalles de forma anónima. Alguien filtró el nombre de la señora Davenport. El prestigioso bufete de abogados de su esposo se vio repentinamente inundado de llamadas de periodistas. La socialité que había intentado aprovecharse de su estatus se vio en el centro de una tormenta de condena pública. Su mundo dorado de fiestas benéficas y almuerzos en clubes de campo se derrumbó a su alrededor. De vuelta en el avión, mientras finalmente rodaba hacia la pista, una nueva sensación de paz se apoderó de la cabina de primera clase. La nueva azafata principal se mostró cálida y atenta. El empresario de 2D se inclinó sobre el pasillo mientras Robert ocupaba su asiento detrás de sus hijas. «Señor Sterling», dijo el hombre en voz baja. «Solo quería decir que lamento no haber hecho más». Intenté hablar más alto, pero Robert levantó una mano. «Usted habló más alto. Eso es más que la mayoría», dijo, con la voz más suave. «Gracias por eso». Los únicos que necesitaban hacer más eran los uniformados. Miró a sus hijas. Amara estaba apoyada en Ayanna, con los ojos cerrados, agotada, pero a salvo. Ayanna miraba por la ventana, viendo cómo las luces de Nueva York empezaban a desvanecerse. Como los potentes motores del Boeing 777. 9 finalmente los alzaron hacia el cielo nocturno. Iban camino a Londres, pero el viaje ya los había cambiado a ellos y a su padre para siempre. No solo había resuelto un conflicto. Había iniciado una guerra contra los prejuicios insidiosos dentro de su propia empresa, y no tenía intención de perder. El vuelo a Londres transcurrió sin incidentes, un marcado contraste con su tumultuoso comienzo. Sin embargo, la turbulencia emocional persistía. Robert Sterling no durmió. Estaba sentado en su suite. El brillo de la pantalla de su portátil iluminaba un rostro marcado por una determinación sombría. Ya no estaba solo enojado. Estaba galvanizado. Lo que les había sucedido a Amara y Ayanna no era un incidente aislado, sino un síntoma de una enfermedad más profunda y generalizada. Era una enfermedad de complacencia, de sesgo implícito, de una cultura corporativa que, a pesar de toda su brillante publicidad sobre la diversidad, había fallado una prueba moral crucial. Para cuando aterrizaron en Heathrow, el marco de lo que se convertiría en la iniciativa Ascend ya estaba redactado. No fue un pequeño gesto simbólico. Fue una reestructuración radical de los protocolos de atención al cliente y capacitación de empleados de la aerolínea. El primer cambio fue inmediato y visible. En menos de un mes, todos los empleados de Ascender, desde la junta directiva hasta los manipuladores de equipaje, se inscribieron en un nuevo programa obligatorio e intensivo de capacitación sobre anfibias y desescalada. Se desarrolló en colaboración con una importante organización de derechos civiles y su contenido fue inquebrantable. Utilizó el incidente del vuelo 101 como caso práctico central, con nombres omitidos pero detalles intactos, obligando a los empleados a afrontar la realidad de la facilidad con la que los prejuicios podían disfrazarse de profesionalismo. El fracaso de Cassandra se convirtió en una lección para miles. En segundo lugar, Robert cambió radicalmente la dinámica de poder en su avión. Se implementó una nueva política que facultaba a los tripulantes subalternos para reportar inquietudes sobre la conducta de un asistente principal sin temor a represalias. Se creó un sistema de alerta, que permitía a cualquier tripulante alertar discreta e inmediatamente a un supervisor en tierra si presenciaba un incidente potencialmente discriminatorio. El mensaje fue claro. Silencio ante. La injusticia era complicidad, y ya no se toleraría. Mark,
El auxiliar de vuelo, quien había identificado correctamente al señor Sterling, fue ascendido y se convirtió en uno de los primeros capacitadores del nuevo sistema. Su discreta integridad, ahora un ejemplo célebre de la nueva cultura. La historia de los gemelos Sterling, como se la conoció dentro de la empresa, se extendió como la pólvora. Robert nunca intentó ocultarla. Al contrario, la asumió. Habló de ella en los foros comunitarios de toda la empresa. Su voz resonaba con la pasión de un padre y la autoridad de un director ejecutivo. Utilizó la dolorosa experiencia de su familia como catalizador del cambio, transformando su humillación en una poderosa herramienta de educación. Para Amara y Ayanna, la experiencia fue un crisol. El trauma inicial dio paso a un profundo y nuevo sentido de propósito. Siempre habían sido conscientes del racismo sutil y manifiesto que existía en el mundo, pero verlo manifestarse de una manera tan violenta y directa fue un duro despertar. Vieron de primera mano cómo su padre ejercía su poder no solo por lucro, sino por justicia, y eso las inspiró. Crearon un blog, Ciudadanos de Primera Clase, donde escribían sobre sus experiencias como jóvenes negras que navegaban en espacios donde su presencia a menudo era cuestionada. Hablaron sobre microagresiones, sobre la carga de la política de respetabilidad y sobre el incidente del vuelo. Su voz, auténtica y elocuente, resonó en miles de jóvenes de todo el mundo. Pasaron de ser víctimas a ser poderosas defensoras, utilizando su plataforma para defender la equidad racial en las industrias de viajes y hotelería. La empresa de su padre se convirtió en el primer patrocinador corporativo de su nueva fundación sin fines de lucro. Los cambios en Ascendair no pasaron desapercibidos. Inicialmente, hubo escepticismo, ya que algunos analistas de la industria lo descartaron como una estrategia de relaciones públicas, pero los cambios fueron reales y sostenidos. Los índices de satisfacción de los pasajeros entre los viajeros de minorías, que la aerolínea comenzó a monitorear meticulosamente, aumentaron de forma constante. La diversidad de la compañía y la contratación para puestos de cara al cliente mejoraron drásticamente. Ascendair comenzó a forjarse una nueva reputación, no solo como una aerolínea de lujo, sino como una aerolínea genuinamente comprometida con la creación de un entorno seguro y acogedor para todos. Se convirtió en su herramienta de marketing más sólida, una auténtica identidad de marca forjada en el fuego de una auténtica crisis. Aproximadamente un año después del incidente, Robert revisaba un informe trimestral. Detallaba el éxito de la iniciativa Ascend, la prensa positiva, las métricas mejoradas y la abrumadoramente positiva retroalimentación de los empleados. Pero el dato que lo hizo sonreír fue una foto adjunta a un boletín interno. Era una foto de Amara y Ayanna de pie en un escenario en una conferencia de liderazgo juvenil. Ya no eran las asustadas adolescentes de 16 años del vuelo, sino jóvenes seguras de sí mismas dirigiéndose a un auditorio abarrotado. En la foto, Amara hablaba apasionadamente por un micrófono mientras Ayanna estaba a su lado, con una expresión de orgullo feroz en el rostro. Entonces se dio cuenta de que el cambio más importante no había ocurrido en sus balances ni en sus políticas corporativas. Había ocurrido en sus hijas. El horrible incidente nacido del prejuicio y la ignorancia se había transformado. El karma duro, sin duda, había contraatacado, no solo castigando a los culpables, sino también forjando fuerza, propósito y un legado positivo duradero de las cenizas de una dolorosa experiencia. La familia Sterling se había enfrentado a lo peor de la naturaleza humana y no solo. Habían sobrevivido, habían ascendido. 5 años después del incidente del vuelo 101, el nombre Ascender era sinónimo no solo de lujo, sino también de liderazgo y responsabilidad corporativa. La iniciativa Ascend se había convertido en el referente de la industria, un modelo estudiado por las escuelas de negocios y emulado por la competencia. La historia de lo sucedido ese día ya no era un secreto escandaloso, sino un mito fundacional de la nueva identidad de la compañía. Robert Sterling, quien ya se acercaba a los 55 años, se había retirado de las operaciones diarias de la aerolínea,
eligiendo presidir la junta y centrarse en la labor filantrópica de la Fundación Sterling. La fundación, financiada con una parte significativa de su patrimonio, ahora se centraba principalmente en becas y subvenciones educativas para jóvenes desfavorecidos, con especial énfasis en programas que fomentaban el entendimiento intercultural. Sin embargo, el verdadero legado fue más vibrante en las vidas de sus hijas. Amara y Ayanna tenían entonces 21 años, jóvenes serenas y elocuentes que terminaban su último año de universidad. Amara estudiaba Bellas Artes y Sociología. Ayanna cursaba una licenciatura en Derecho y Políticas Públicas. El blog que habían iniciado siendo adolescentes, ciudadanos de primera clase, se había convertido en una poderosa plataforma mediática con un podcast, un popular canal de YouTube y una gran cantidad de seguidores en redes sociales. Eran oradores muy solicitados, conocidos por sus incisivos comentarios sobre temas de justicia social, presentados con una combinación de la pasión creativa de Amara y el agudo razonamiento lógico de Ayanna. Nunca dejaron que el mundo olvidara el incidente, pero lo replantearon. No era su historia de victimización. Era un caso práctico de fallo sistémico y el potencial de un cambio positivo radical. Entrevistaron a pilotos, auxiliares de vuelo y ejecutivos de viajes, impulsando a toda la industria hacia una mayor transparencia y rendición de cuentas. El karma que había golpeado tan decisivamente a la señora Davenport y a Cassandra se había extendido de formas inesperadas. El bufete de abogados donde el esposo de la señora Davenport era socio, tras un periodo inicial de control de daños, se sometió a una importante revisión interna de sus propias políticas de diversidad e inclusión. Avergonzada y obligada a actuar por el escándalo público, Cassandra, tras un año de desempleo y profunda reflexión, encontró un nuevo camino. Comenzó a trabajar como voluntaria en una mediación comunitaria. Centro, utilizando sus décadas de experiencia en atención al cliente para ayudar a resolver conflictos de forma constructiva, no destructiva. En una carta que envió a Robert Sterling, que él leyó con sentimientos encontrados, asumió toda la responsabilidad de sus acciones y le agradeció, de forma extraña, su despido, pues la había obligado a enfrentarse a un prejuicio que desconocía tener. Una fresca tarde de otoño, Robert se sentó entre el público en una prestigiosa gala de premios en Nueva York. La Fundación First Class Citizens recibía un premio por su labor de defensa. Observó cómo sus hijas subían al escenario entre una ovación de pie. Se veían majestuosas, seguras de sí mismas e inseparables. Amara habló primero, con su alma de artista brillando a través de ella. Un lienzo en blanco puede ser intimidante, comenzó, y su voz cautivó a la sala. Pero también es una oportunidad. Hace 5 años, nuestras vidas parecían un lienzo que alguien había cortado violentamente. Pero con la ayuda de nuestra familia y nuestra comunidad, aprendimos que se puede pintar sobre el corte. Puedes transformar la cicatriz en parte de una imagen nueva, más bella y más compleja. Ayanna siguió, su mente legal proporcionó la estructura al arte de Amara. La imagen de la que habla Amara es una en la que la dignidad no es un privilegio de estatus ni una función de raza, dijo con voz clara y fuerte. Es un derecho humano fundamental. Las corporaciones no son solo motores de ganancias. Son actores sociales poderosos. Tienen la responsabilidad de proteger ese derecho para sus empleados y sus clientes. La aerolínea de mi padre aprendió esa lección. Nuestro objetivo es garantizar que sea una lección que todo el mundo tome en serio. Cuando terminaron su discurso, los aplausos fueron atronadores. Robert Sterling sintió una oleada de orgullo tan profunda que le hizo llorar. Este fue el verdadero ajuste de cuentas. No se trató solo del despido de un empleado o la prohibición de subir a un pasajero. Fue aquí donde sus hijas pasaron de ser víctimas de un acto de odio a ser poderosas agentes de cambio. Habían tomado las circunstancias más desagradables y a partir de ellas habían forjado un legado de fortaleza, defensa y esperanza. No solo habían soportado la tormenta, habían aprendido a dominar los vientos. La familia Sterling había ascendido verdadera e irrevocablemente.
Justicia impartida a 30.000 pies de altura. Esta no fue solo una historia sobre un mal vuelo. Se trataba del poder de la responsabilidad y el coraje para oponerse a los prejuicios. No importa cuán poderosa parezca la persona, el pasajero con derecho y la tripulación cómplice aprendieron una dura lección. Tu estatus no es un escudo contra las consecuencias de tu propia intolerancia, especialmente cuando atacas a la familia equivocada. Las hermanas Sterling convirtieron un acontecimiento traumático y humillante en un movimiento de cambio, demostrando que una voz por la justicia es el boleto de primera clase más poderoso de todos. Si te conmovió esta historia de karma y consecuencias, asegúrate de presionar el botón me gusta. No olvides compartirlo con alguien a quien le guste una historia en donde el acosador recibe lo que se merece. Y para disfrutar de más historias dramáticas increíbles que te mantendrán al borde de tu asiento, suscríbete y toca la campana de notificaciones. No querrás perderte lo que viene.